¿Es esta solo una guerra por territorio? ¿Una lucha por el poder entre potencias mundiales? ¿O hay algo más profundo que no nos están contando? En este vídeo vamos a desmenuzar el verdadero origen del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hablaremos de la historia que une y separa a estas dos naciones, los intereses estratégicos de las grandes potencias, y cómo este conflicto podría cambiar el mapa del mundo tal y como lo conocemos. Desde la anexión de Crimea hasta la guerra energética y el ajedrez político global. Esto va mucho más allá de lo que ves en las noticias. Para entender por qué Rusia invadió Ucrania, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo. Ucrania fue parte de la Unión Soviética hasta 1991, cuando se independizó tras la caída del bloque comunista. Pero esa independencia no rompió los lazos culturales, económicos y políticos que la ataban a Moscú. Durante siglos, Ucrania ha sido considerada por Rusia como el corazón de su civilización, un territorio clave para su identidad nacional y su seguridad estratégica. Con el tiempo, Ucrania comenzó a acercarse a Europa, buscando ingresar a la Unión Europea y la OTAN, algo que Rusia siempre ha visto como una amenaza directa a su influencia y seguridad. Para entender cómo llegamos a la guerra, tenemos que regresar al año 2013, cuando todo comenzó. En 2013, el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, decidió suspender un acuerdo de asociación con la Unión Europea, inclinándose en cambio hacia Rusia. Esta decisión desató una ola masiva de protestas en Kiev, conocidas como el movimiento Euromaidán. La población exigía una Ucrania más cercana a Europa y rechazaba el control ruso. Las protestas terminaron en febrero de 2014 con la destitución de Yanukovych, quien huyó a Rusia. Poco después, en marzo de 2014, Rusia respondió anexando la península de Crimea, un movimiento que fue condenado por la comunidad internacional pero que Moscú justificó alegando la protección de la población rusoparlante y sus intereses estratégicos como Crimea, la cual es clave para el acceso de Rusia al Mar Negro. Paralelamente, estalló un conflicto armado en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde grupos separatistas prorrusos, con apoyo ruso, proclamaron repúblicas independientes. Luego hubo un alto al fuego y se firmaron los acuerdos de Minsk para tratar de detener los combates, pero nunca se implementaron del todo. Durante años, el este de Ucrania vivió en un estado de guerra congelada, mientras el gobierno de Kiev buscaba acercarse más a Occidente. En febrero de 2022, tras meses de tensión y despliegues militares en la frontera, Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania. Vladimir Putin argumentó que buscaba desmilitarizar y desnazificar Ucrania, pero muchos analistas coinciden en que el verdadero motivo era evitar que Ucrania se integrara a la OTAN y recuperar su influencia sobre un territorio que considera vital para su seguridad y legado histórico. Así, lo que comenzó como un conflicto interno ucraniano y una lucha por la identidad nacional se convirtió en una guerra geopolítica de dimensiones globales. Y lo que pasa en Ucrania no solo afecta a Europa del Este, sino a todo el mundo. Economía, energía, seguridad, todos estamos involucrados, aunque estemos lejos del campo de batalla. ¿Qué está realmente en juego en esta guerra? Más allá de los titulares y las imágenes de destrucción, este conflicto es una partida geopolítica donde cada jugador tiene objetivos muy claros. El objetivo de Rusia es restaurar su influencia y garantizar su seguridad. Putin no solo quiere territorio, busca reconstruir el poder ruso en el espacio postsoviético, ese que Moscú perdió tras la caída de la Unión Soviética. Ucrania representa la última frontera. Para Rusia, perderla completamente al bando occidental, Unión Europea y OTAN, significaría tener tropas enemigas en su patio trasero. La ciudad de Crimea es estratégica por su acceso al Mar Negro, y el control de la región de Donbass le da influencia sobre industrias clave, además de un corredor terrestre hacia Crimea. Putin también juega para su política interna. Mostrar fuerza le permite mantener su imagen de líder fuerte ante su propio pueblo. Estos son los objetivos de Ucrania: soberanía, identidad nacional y acercamiento a Occidente. Ucrania quiere romper definitivamente con su pasado soviético y acercarse a Europa y la OTAN. Esta guerra es una lucha por su supervivencia como nación independiente y por su derecho a decidir su propio futuro. Para muchos ucranianos, esta es también una batalla por su identidad cultural y política, alejándose de la influencia rusa. Ucrania busca alianzas económicas y militares que le permitan resistir y reconstruir el país. Estos son los objetivos de Occidente, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Contener a Rusia y proteger el orden internacional. Estados Unidos y sus aliados europeos no solo ven una invasión, sino un desafío directo al orden internacional basado en reglas. Si Rusia gana, temen que otros países autoritarios sigan su ejemplo, China con Taiwán, por ejemplo.
La OTAN busca fortalecer su presencia en Europa del Este, protegiendo a países como Polonia, los países bálticos y enviando un mensaje de disuasión a Moscú. La Unión Europea enfrenta el reto energético. Su dependencia del gas ruso quedó expuesta, y ahora buscan diversificar sus fuentes de energía y fortalecer la unidad europea. La guerra entre Rusia y Ucrania no solo ha devastado a estos dos países, sino que sus efectos han cruzado fronteras, golpeando la economía global y provocando una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. ¿Cuál es el impacto económico global de esta guerra? Una de ellas es la crisis energética en Europa. La dependencia de la Unión Europea del gas y petróleo rusos dejó a muchos países vulnerables. Tras las sanciones y el corte de suministros, los precios de la energía se dispararon. Alemania, Francia y otros países europeos se enfrentaron racionamiento energético y altos costos de producción, afectando a las industrias y a los ciudadanos. El aumento en los precios de los alimentos. Rusia y Ucrania son conocidos como el granero del mundo. Juntos exportaban más del 30% del trigo global, además de maíz y aceites vegetales. El conflicto paralizó puertos clave y destruyó cosechas, generando escasez de alimentos y elevando precios, especialmente en regiones como África y Medio Oriente. Una inflación a nivel mundial. La combinación de energía cara, alimentos escasos y cadenas de suministro interrumpidas ha generado una inflación sin precedentes en países desarrollados y en vías de desarrollo. Esto ha afectado el poder adquisitivo de millones de personas. Los mercados financieros en crisis. La incertidumbre geopolítica ha provocado volatilidad en los mercados bursátiles, el aumento del dólar frente a otras monedas y un refugio masivo en activos como el oro y Bitcoin, aunque también con fluctuaciones. Además, las sanciones han desconectado a Rusia del sistema SWIFT, provocando una reconfiguración financiera internacional. La invasión ha generado más de 8 millones de refugiados ucranianos, que han huido principalmente hacia Europa. Polonia, Alemania y otros países han recibido una oleada masiva, lo que ha supuesto presiones sociales y económicas para los países receptores. Más de 5 millones de personas han sido desplazadas dentro de Ucrania. Ciudades enteras han sido reducidas a escombros, como Mariupol o Bakhmut, dejando a millones sin hogar ni servicios básicos. También están las violaciones a los derechos humanos. Hay múltiples denuncias de crímenes de guerra, bombardeos a zonas civiles, hospitales y escuelas. La Corte Penal Internacional ha iniciado investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto. Esta guerra también trae una crisis sanitaria. La destrucción de infraestructuras médicas y la falta de medicamentos han generado una emergencia sanitaria para los ucranianos que siguen dentro del país, agravada por el invierno y el colapso de los sistemas de calefacción y agua potable. Las sanciones internacionales han dejado a Rusia excluida de los mercados occidentales, impactando su economía y acelerando su dependencia de China e India. Las grandes empresas tecnológicas y de consumo han abandonado el país, dejando vacíos en sectores estratégicos. Aunque el gobierno controla la narrativa interna, la economía rusa ha sufrido desempleo, escasez de productos importados y caída en la calidad de vida. La guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado el panorama geopolítico mundial. Pero, ¿cómo podría terminar este conflicto? Aquí te presento los escenarios más probables, desde los más optimistas hasta los más preocupantes. Escenario 1. Negociaciones de paz y alto al fuego. Una posibilidad de un acuerdo diplomático. Bajo presión internacional, y con ambos bandos agotados militar y económicamente, algunos analistas creen que Ucrania y Rusia podrían verse forzados a sentarse a negociar. Esto podría derivar en un alto al fuego, quizás dejando a Rusia con el control de parte de los territorios ocupados, como Crimea y Donbass, a cambio de garantías de seguridad para Ucrania y el compromiso de no ingresar a la OTAN. ¿Cuáles son los desafíos de este escenario? La desconfianza mutua y el orgullo político hacen difícil imaginar concesiones fáciles. Además, sectores ultranacionalistas en ambos países podrían rechazar cualquier compromiso, prolongando las tensiones incluso después de un acuerdo. Escenario 2. Guerra de desgaste a largo plazo. Este sería un conflicto que se prolongaría por varios años. Otra posibilidad es que la guerra entre en una fase de estancamiento, similar a conflictos históricos como Corea o Afganistán. Ucrania seguiría recibiendo ayuda militar y financiera de Occidente, mientras Rusia intentaría consolidar los territorios ocupados y mantener la presión militar. ¿Cuáles son las consecuencias de un conflicto prolongado? Esto significaría años de sufrimiento para la población civil, devastación económica y el riesgo constante de escaladas inesperadas. Además, el costo para Europa y Estados Unidos de seguir financiando la guerra podría cambiar el apoyo político en esos países.
Escenario 3. Escalada del conflicto y confrontación directa con la OTAN. Esta sería una guerra regional que se vuelve global. Si Rusia percibe un involucramiento excesivo de la OTAN o si hay ataques dentro del territorio ruso, existe el riesgo de que Moscú intensifique la guerra. Algunos analistas temen el uso de armas nucleares tácticas como una forma de advertencia o la expansión del conflicto hacia otros países como Polonia o Moldavia. Esto traería el riesgo nuclear. Aunque es un escenario extremo, no puede descartarse por completo. El mundo entero teme que una mala decisión o un error de cálculo desate una tercera guerra mundial. Escenario 4. Derrocamiento del liderazgo en Rusia. Esto resultaría en un cambio en el Kremlin. La presión de las sanciones, el desgaste de la guerra y el malestar social podrían llevar a un levantamiento interno o un golpe de Estado en Rusia. Si Putin fuera reemplazado por un liderazgo más pragmático, esto podría abrir la puerta a negociaciones de paz y un posible fin al conflicto. Sin embargo, la incertidumbre sobre quién podría tomar el control genera temores sobre un posible periodo de inestabilidad o incluso el caos interno en Rusia, lo que sería peligroso para un país con arsenal nuclear. Escenario 5. Victoria total de una de las partes. Si Ucrania logra vencer a Rusia, recupera sus territorios, incluyendo Crimea. Esto solo sería posible con mayor apoyo militar occidental y una Rusia debilitada. ¿Qué consecuencias traería una derrota de Rusia? Traería un colapso político y un cambio radical en la geopolítica de Europa. Pero ¿qué pasaría si Rusia lograra vencer? Rusia lograría mantener los territorios ocupados y doblegar la resistencia ucraniana. Esto consolidaría su poder en la región, pero también aislaría aún más del mundo occidental, profundizando su dependencia de China e Irán. Esta guerra es mucho más que un conflicto armado. Es un evento que está redibujando el mapa económico, energético y militar del siglo XXI. El mundo que conocíamos antes de 2022 ya no existe. ¿Qué tan preparados estamos para lo que viene? Lo que comenzó como un conflicto entre dos naciones, hoy resuena en cada rincón del planeta. Una guerra que no solo se libra en el campo de batalla, sino en los mercados, en las mesas de negociación y en las calles donde millones luchan contra la inflación y la incertidumbre. Rusia y Ucrania nos han recordado que la paz es frágil y que el equilibrio del poder mundial puede romperse en un solo disparo. Estamos siendo testigos de un cambio de era. Un mundo donde las viejas alianzas se desmoronan y nuevos imperios emergen en las sombras. Si este tema te dejó pensando, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene es solo el principio de una serie donde vamos a explorar los secretos del nuevo orden mundial. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que esta guerra es solo el comienzo de algo mucho más grande?